Tras la tortuosa partida de su hermano menor, Ji-hwan entra en el camino de la venganza. Sin salida, donde cada paso está impregnado de sijo y dureza. Rastreó todas las pistas y mató a las relacionadas con su hermano. En un mundo donde la justicia se vende barata y los corazones podridos están vacíos, Ji-hwan cree que solo la violencia proporciona la respuesta. Pero cuando se acerca al fin, se da cuenta de que él también es parte de la espiral de tragedia que se ha dispuesto. Hace 10 años, el Ji-hwan era un jugador sangriento en el mundo de los estanques. Y se le otorgó el título de Beta de Oro. En la feroz batalla entre esas dos facciones masculinas, fue Ji-hwan quien lanzó el fatídico puñetazo que puso fin a la guerra con un solo puñetazo. Las dos partes beligerantes fueron el presidente Jeou Ban-san. Lluvia de ideas sobre el jefe Ban-san y el presidente Lee Hyun. Era el hombre grande al otro lado de la línea del frente. Después de esa avalancha de intercambio de artes marciales, los dos pasaron de pelear a darse la mano, sentando oficialmente las bases de una tensa relación de cooperación. En una cooperación reciente, el presidente Jeou de repente le pidió al presidente Lee que lo ayudara con un poco de dolor de cabeza. Era para limpiar a los extranjeros contratados por su propio hijo. Estas personas no eran otras que el gerente de su padre, porque se atrevió a meter las narices en sus turbios asuntos. A cambio, el presidente Jeou prometió ayudar al presidente Lee con una rotura de cinturón. A pesar de que él mismo no recibió dinero, todavía tenía que enganchar su billetera. La información acababa de escapar de la oficina del presidente Jeou y voló directamente al director del grupo Jian, Ji-suk. Sin dudarlo, Ji-suk y sus jóvenes de confianza se pusieron en marcha inmediatamente para encontrar Jumo, el hijo del presidente Jeou. El joven le dijo que dondequiera que suene el nombre de Jumo en el grupo Ban-san, la gente niega con la cabeza porque el escándalo es más que el salario. Incluso tuvo que contratar a soldados extranjeros solo para tratar con un gerente. En el camino, Ji-suk de repente preguntó a sus jóvenes si algún día tenían que hacer las maletas de este grupo Jumo. ¿Qué haría mi tío? El hermano menor tartamudeó y no supo cómo responder. En el hotel de lujo Deka, que es conocido como la meca de los mejores resorts bajo kimchi, Ji-suk aparece de repente buscando el Jukan de exportación que Jumo contrató en secreto. No fue por ahí y dijo que no era seguro esconderse aquí. Y él se sentaba y esperaba el final del desastre en su cuerpo. Jumo ve aparecer a Ji-suk, así que no puede evitar sentir curiosidad y le pregunta a qué vino aquí. Ji-suk solo dijo que era el presidente, que era virgen y personalmente preguntó por el presidente Lee. Definitivamente quiere darle a su hijo una lección para la vida. Sin embargo, Jumo no mostró ningún signo de preocupación. Pero también mostró una actitud burlona y se entristeció por una frase bastante oblicua. Tu hermano fue cojo en el pasado, ¿verdad? Ahora que las piernas brillan. Han pasado 10 años, ¿qué queda? Luego se volvió hacia sus subordinados y gritó como si quisiera empujar Ji-suk. El tipo de persona que causa problemas como su hermano y aún así vive críticamente. Es un milagro que ahora su hermano menor sea el director Ji-suk. Y se aferra a Luan como un parásito. Antes de que pudiera terminar de reír, Jumo inmediatamente se comió unas cuantas bofetadas como el cielo. Ji-suk le da una bofetada y le señala la cara y dice que eres el camino fácil de todos los problemas entre las dos familias. Jumo se sonrojó y gritó. Fuiste tú quien cruzó el límite antes. Todo se acaba. Ji-suk regresa a un lugar aislado en la cima de la colina. El lugar donde el hermano de Ji-hun vive una vida tranquila lejos del dolor de la espada como hace 10 años. Se sentó y le dijo a su hermano que el presidente Jeou tenía la intención de entregarle todo el grupo Ruan. Era un regalo que era a la vez pesado y caliente. Ji-suk vaciló y dijo que, honestamente, no sabía si debía aceptarlo o no. Ji-hun escuchó eso y también le preguntó si estaba interesado en su hermano. Antes de que los dos hermanos tuvieran tiempo de terminar de contar algunas historias, era hora de que Ji-suk regresara. Cuando regresó a su aposento del medio, Ji-suk de repente vio algo extraño que parecía tener una mirada invisible sobre él. Pero resultó ser solo un gato callejero. Así que le tiró algunas sobras y se alejó. En ese momento, una persona salió corriendo de la oscuridad y estaba a punto de atacar por detrás. Pero sosteniéndolo con una sola mano, no pudo controlarlo y preguntó. «Quien quiera que te haya enviado es el presidente, ¿no crees que soy estúpido?» Justo cuando estaba a punto de dejarlo dar la vuelta hacia la orilla, todo su grupo se detuvo.
Pero desafortunadamente, esos tipos son como actores secundarios en los juegos de lucha. Cada hombre que no ha tenido tiempo de ensuciarse las manos ha comido un día. Golpeado en el suelo, un puñetazo es irse a dormir 2 veces, y no necesita soñar. Sin embargo, Ji-suk no estaba interesado en mostrar su poder. Entonces, después de derrotar al grupo, los liberó. Poco sabía que fue esa concesión la que se convirtió en la causa de su segunda emboscada. Y esta vez ya no tuvo oportunidad de levantarse. Y accidentalmente se firmó a sí mismo y se condenó a muerte. Poco después, las malas noticias de la muerte de Ji-suk de repente se extendieron como una leche de cielo azul. El hermano mayor de Ji-hoon, que vivía recluido en la cima de la colina, también recibió rápidamente un obituario. En la visita, no entiendo cómo el hijo del presidente también está presente. Se agachó al final de su cabeza para sacudir la cara con los jóvenes de Ji-suk, como si estuvieran muy cerca. Pero no fue más que un acto torpe. Solo Aebyum, uno de los jóvenes más cercanos a Ji-suk, notó su sonrisa más satisfecha. Poco después, el hijo del fiscal Lee Hyam, el hijo del presidente Lee, también entró a la ceremonia fúnebre con una cara helada. Pero antes de que pudiera entrar, el gerente lo detuvo justo en la puerta. El presidente Lee le dijo que no debería involucrarse en la empresa ahora. Este es el monje que visitaste, así que regresa temprano para ayudarme. Aunque es el hijo del presidente, frente a la empresa, el hijo de Hyam es solo un espectador de negocios. Mientras la conversación continuaba, una figura se acercó lentamente a Ji-hoon. El personal y los subalternos se inclinaron con expresiones solemnes. Porque Ji-hoon no es solo el hermano mayor de Ji-suk, pero también una de las personas que sentó las primeras bases para el desarrollo del Hon. Una persona que en su día cambió su juventud y sus piernas por una posición sólida como la actual. Caminó al lado de su hermano, y el gerente de Cheon le contó que de repente fue atacado por un grupo de soldados y luego lo mató. Ji-hoon escuchó eso, pero no podía creer lo que acababa de escuchar. Mi hermano fue apuñalado por unos vagabundos y se fue. Esos tipos deben haber aprendido artes marciales durante 10 vidas para poder tocar su estanque. En medio de los dos viejos generales, el presidente Heu y el presidente Lee, estábamos sentados en una habitación cerrada discutiendo cosas importantes. El presidente Heu suspiró de repente y dijo: Lee, por favor, dale a mi hijo una oportunidad más, aunque sea una sola vez. Pero antes de que pudiera terminar de discutir, la puerta se abrió y Ji-hoon entró desde el exterior. Dijo que antes me dijiste que viviera así. Nunca existí. Me he estado siguiendo a mí mismo durante años. Pero hoy en día, ya no puedo seguir fingiendo así. ¿Y tú? ¿Hay algo que se me esconda? A juzgar por la mirada en sus ojos, no debe haber nada más que decir. Y Ji-hoon se dio la vuelta y salió. Tan pronto como llegó al estacionamiento, un joven se acercó y dijo: Ima Beom-im, también el junior más confiable de Ji-suk. Me gustaría pedirle permiso para encargarme de todas las secuelas por él. Pero Ji-hoon solo lo miró sin decir que no, pasando como una brisa. Esa noche, Ji-hoon regresó al apartamento de su hermano en un interior oscuro y extrañamente silencioso. Sobre la mesa había una cajita con el papel de regalo intacto. Y las palabras que Mon Jade le envió para su próximo cumpleaños. El regalo que aún no se ha entregado es también el último regalo. El hermano menor lo iba a enviar personalmente, pero ahora ya no hay posibilidad. Juró en su corazón que él mismo seguiría el rastro. Y luego encontrar a la persona que envió a su hermano al más allá. En la estación de policía, Ji-hoon aparece con una cara hostil. Y pide encontrarse con la persona que le hizo daño a su hermano. Pero la policía no quiso dejarlo conocer porque era un familiar de la víctima. Y no pudo tener contacto con el sospechoso hasta que comenzó el juicio. Esperando a que se burlaran de él, el tipo que acababa de declararse como un hombre vivo. Era famoso por ser una persona a la que no le importaban mucho las lágrimas. No fue hasta que Ji-hoon se acercó para amenazarlo que los policías lo dejaron entrar. Ji-hoon fue al lugar donde el hombre con la cabeza descubierta que se había declarado culpable. Para enviar Ji-caracol al más allá y preguntó. Tan pronto como lo vio, preguntó quién era este tío. Ni círculo, ni flauta, dijo, solo quiero saber quién te envió a mi hermano. Este tipo terminó de escuchar, pero en lugar de disculparse, se rió y bromeó. ¿Quieres que llore? ¿O vas a escuchar la disculpa y sentirte aliviado? Ji-hoon lo miró, sus ojos estaban tan fríos que el aire parecía congelarse. Él los encontrará uno por uno ese día, y si lo necesito.
No tengo miedo de llamar a la puerta de tus padres. Este hombre con la cabeza descubierta no tenía miedo en absoluto, pero también dijo que crees que tengo a mis padres. Me he estado buscando a mí mismo durante mucho tiempo. Solo para preguntar por qué tiré a mis hermanos de esa manera. Al escuchar esto, Ji-hoon no respondió. Pero en ese momento, ya sabía cuál era su próximo destino. Ji-hoon lo siguió a un café donde se reunía el grupo. De los mejores amigos de la cabeza del oso insignia creció. Tan pronto como lo vieron aparecer a la puerta, todo el grupo dejó de jugar y caminó hacia él. Te lo dije, pero el viejo también vino. Otro chico dijo, oye, el viejo se enoja cuando escucha que se encontró con la placa. Así que siempre piensa en venir aquí en solitario. Pensaron que Ji-hoon era el tipo de anciano que se retiró. Así que se reunieron a su alrededor para darle una lección. Desafortunadamente, la lección se jugó en la dirección opuesta. No saben nada sobre Ji-hoon, quien hace 10 años fue llamado el esqueleto de acero de Bonsan. Un nombre que es suficiente para hacer gángsters aquí se encuentra automáticamente en los márgenes. La primera liberación la dio él para un tiro que ya estaba acostado. Así, 1 a 1, no faltó cada golpe, dejando paralizado al grupo de casi una docena de personas. Como si acabaran de terminar un combate de MMA. Algunos de los más sobrios se sentían incómodos. Y el primero se quedó solo con el amigo con la cabeza de la boca tartamudeando. No tengo nada que ver con mi cabeza. Yo no sé nada. Antes de que pudiera decir más palabras, su rostro besó la puerta de vidrio allí mismo. Ji-hoon no habló durante horas. Solo quedó el hermano menor de la insignia. Resultó que este grupo de jóvenes, no importaba cuán grandes fueran, no podían hacer nada al respecto. Pero esa noche, otro completo extraño apareció en las sombras. Al día siguiente, en la oficina del fiscal, la gente analizaba el caso de la trifulca. Lo que probablemente estaba relacionado con una disputa interna entre Bonsan y Jaon. Inicialmente, estas dos partes compartían el mismo propietario, el presidente de la célula. Pero la mano derecha efectiva del presidente o es Geu Bonsan y Lee Jaon. Ahora que ha sido derrocado, ha dividido oficialmente el área en dos facciones. Ahora todos en la fiscalía sospechan que este caso es similar al derrocamiento de ese año. Debido a que Ji Sae-ok estaba a punto de convertirse en el presidente. Alguien quería tomar medidas para detener este caso. Algunas personas piensan que es solo una pelea de nombres en la parte superior de la carretera. Justo después de la escuela, el fiscal Lee fue detenido por el capitán del caso especial. Decirte que te quedes aquí no es diferente a una persona invisible, pero también en casa. Es hijo del presidente Lee, pero ni siquiera fue invitado a vender sopa en el funeral. Le preguntó al hijo de Gum si volvería a administrar el grupo Jaon si su padre se jubilaba. Lon dio vueltas por un tiempo, y luego este tipo le propuso algo al hijo de Gum. Él lo ascenderá con una condición si puede manejar el caso sin problemas. Quería que eligiera entre ser un inútil en la corporación de su padre, o estar aquí pero ser ascendido. En cuanto a Ji-hoon, después de comprender la debilidad del nombre Ui-chan con la cabeza descubierta, volvió a verlo y se negó a confesar. De hecho, hay una sala de chat llamada el cementerio, donde a menudo se les da la misma tarea que colgar recompensas. Por supuesto, el caso del conductor de caracoles fue recompensado a un nivel extremadamente alto. Las criaturas polvorientas como el nombre Ui-chan aquí. Solo sabe asumir tareas a petición de los clientes. Si el conductor quería saberlo, le decía que se reuniera con el abogado que el cementerio había contratado para él. Entonces, después de tomar el testimonio del hombre polvoriento de Ui-chan, su abogado informó a sus superiores sobre el automóvil, pero no sabía por qué el conductor estaba en su automóvil. Soy el hermano de la víctima en este caso, pero este abogado no le teme a Ji-hoon. Dime que puedes chantajear a una abogada en ejercicio frente a su comisaría. El Sr. Ji-hoon solo preguntó sobre el cementerio, y este abogado también habló. Ese cementerio es como una aplicación de entrega que conecta las tiendas con los repartidores. Cada vez que hay un invitado que necesita que alguien vaya a la corte en su nombre, pagará un precio proporcional por el polvo de la vida. Pero al polvo de la vida no le gusta ir de servicio, lo tomará en su lugar, evitando así tener que ir de servicio. Siempre que vayas a la corte y salgas, tendrás dinero para gastar correspondiente al número 5. El abogado dijo que solo sabía que se trataba de una consultora legal de esa empresa. Luego le dio su tarjeta de presentación a Ji-hoon. El director Won está contento porque acaba de hacer un buen negocio.
sin que él lo supiera, la muerte como John Wick llegaba a su casa. Al ver aparecer a Ji-hoon, los empleados mostraron desprecio por él. Iba a lavar a mi primer hijo, pero a cada uno le dieron un puñetazo y se acostó. ¿Quién nos dijo que tenías una actitud hacia mí? En este momento, se envió una llamada telefónica al director Won. Soy Nam Ji-hoon, voy a esperar. Al escuchar eso, inmediatamente llamó a los jóvenes para que se ocuparan de Ji-hoon. Pero ninguno de ellos puede enfrentarse a Ji-hoon con su propia fuerza. Estos tipos son demasiado débiles. El director Won llega a la escena caótica e inmediatamente parece un amigo de Ji-hoon. Pero al ver su expresión, inmediatamente se arrodilló cortésmente como un cachorro, comenzó a murmurar. Dijo que solo era una persona que seguía órdenes y recibía dinero. Dijo que no sabía nada sobre el caso de su hermano menor Ji-hoon. Pero cuanto más hablaba, más revelaba. Ji-hoon preguntó sin rodeos quién dio la orden. Si no quieres decirme que testifique, no estarás en paz. Pero después de ese disparo hubo un puñetazo que nadie vio. Después de recibir un puñetazo, el director se negó a revelar la persona que hizo este pedido. Fue Ji-hoon Mo, el hijo del presidente Wu, quien de repente sanó. Al día siguiente, cuando el director ganó, fue pateando porque ayer le dieron un puñetazo en la cara. El gerente del grupo Bon San vino inmediatamente a preguntar por él. No sé si Ji-hoon vino aquí anoche. Todavía no sabe que la persona detrás de la orden es el director Wu. Evitando la cabeza de este emperador conejo que temía a la muerte. No sabía qué hacer, pero decir la verdad. Porque frente a él estaba Nam Ji-hoon, que había gobernado la paz entre las dos facciones de Wu y Lee. Al director no le importó ni se involucró más. Pídele al administrador de la pirámide que cuide de su casa. Y debe ir a ver al adivino para que su negocio ya no esté involucrado con los jefes. Y el presidente Lee, de este lado, tomó la iniciativa de invitar al presidente Wu a reunirse con él. Reiterando por qué las dos partes han sido capaces de mantener la paz hasta ahora. Desde la muerte del presidente de los dos pueblos, se ha establecido una regla. Que si una de las partes es culpable de la otra parte primero, esa parte tendrá que pagar un precio proporcional. El presidente Lee dijo sin rodeos que el hijo del presidente Wu había sido culpable de su lado. Pregúntale si sabía algo cuando oyó hablar de Zenak. Solo espero que haya sido un accidente y no un asesinato. Fue su hijo quien contrató a Si-hoon para defender a Si-xiao. Si-hoon destrozó a toda la compañía del cementerio anoche. La cara del presidente Wu todavía no cambió. Miró hacia abajo a Si-hoon. Incluso si tocara a su hijo, tendría que pagar el precio. Pero el presidente Lee le advirtió y no lo llamé porque se trataba de nosotros dos. Pero sobre Si-hoon. Tan pronto como terminó de hablar, Si-hoon entró con la pierna que le habían cortado hace 10 años. Vierta lentamente la taza de soju y pregunte por última vez. ¿Tuvo algo que ver con la muerte de Zenon? Aunque el presidente Lee le aconsejó que lo dejara. A Si-hoon no le importó preguntar si el presidente Wu cumpliría con las reglas. El presidente Wu dijo que se ocuparía de las personas involucradas. Pero Si-hoon ya no lo necesitaba. Si no estás involucrado, no hagas nada. Solo siéntate y mira. Justo cuando Si-hoon acababa de irse, el presidente Wu estaba al tanto del problema. Pregúntele al presidente qué puede hacer para compensar el pecado de su hijo al causar el casino. ¿Es la tienda libre de impuestos o incluso el hotel más grande de K? El presidente Lee dijo que esta fue la última vez que los dos se sentaron juntos. El presidente Wu todavía quería pedirle ayuda. Así que le dio su hotel de K. Esa noche cuando llegué a casa a ver a mi hijo, Wu Bonsi le preguntó a su hijo si sabía a quién estaba tocando. Jun Tangerine una vez mató a su mascota y mató a toda una pandilla de gángsters. El nombre de 11 de junio no es una excepción. Jun buscó a tientas en este momento para admitir que estaba trabajando para destruir el auto. Era solo que quería probarse a sí mismo ante su padre. El presidente Wu simplemente abrazó la cabeza de su hijo. Incluso si eres inútil, sigues siendo mi hijo. No entiendo por qué papá está tan irritado solo para proteger a este mocoso inútil, idiota. Si no quieres morir a manos de Nancy Jun, no hagas nada sin preguntar primero. Mientras tanto, Si-hoon fue a ver a un viejo amigo suyo y le preguntó si había globos viejos. Pero la persona que ves va a necesitar algo para caminar normalmente. Sacó un tipo que podía arreglar las piernas que facilitaban mucho el movimiento del 11 de junio. En la casa del presidente en este momento, el hermano menor del coche fue a ver al gerente del Cheon.
Se dice que es el nombre 11 de junio Mo el que eliminó el coche. Quería que el presidente hiciera algo al respecto. Pero fue cerrado por la gerencia para algunas tomas. Una persona que es un subalterno de un concesionario de automóviles. ¿Qué tipo de estatus tiene para involucrarse en los asuntos de sus superiores? Al ver al hijo del presidente aquí, este hermano también se fue primero en su corazón. El gerente Cheon le dijo al hijo de Hayam que tampoco se involucrara en esto. Porque este es el negocio de la empresa que no tiene nada que ver con él. Hayam de repente le pregunta al gerente Cheon si cree que perderá más si se enfrenta a Bonsan. Mientras tanto, el hermano de Abel fue a Cheon y le rogó que lo dejara participar en este caso. Porque no quería un jefe débil como el presidente Lee. Esta vez no sirvió. No era asunto de cada 11 de junio, sino de todo este hermano. Al escuchar esto, Cheon decidió dejar que este hermano participara en su propia venganza. Así que para averiguar el paradero de Go Cheon-mo, el hermano menor Abel fue a ver al abogado de la empresa del cementerio. Recompensa hasta 30 millones de wons para quien encuentre el paradero de Jun-mo y aborde lo más rápido. La noticia acaba de publicarse y muchas personas han enviado mensajes. El auto de Jun-mo en su lugar fue encontrado rápidamente. Cheon-jun llega inmediatamente al hotel de K para encontrar a Jun-mo. Mientras tanto, en la oficina del presidente Lee, él y sus subordinados hablaban entre sí. Sobre la persona que causó el caso con el coche pero que no sabía. Era Lee, el hijo de Hyam-san, quien escuchaba a escondidas su conversación. Fue también a partir de aquí que se enteró de que el caso que le había dado el jurado había sido derrotado. La verdad sobre el perpetrador de este incidente es su padre en lugar del director Si-Jun-mo. Con el fin de evitar que Si-Jun maneje a su hijo, el presidente Wu envió a alguien para que se ocupara de eso. Pero nadie se atrevió a asumir la tarea esta vez. Y solo había una forma de enviar a alguien para que llevara a su hijo al lugar oculto en Yongbyon primero. Cuando recibió la orden, el gerente inmediatamente fue a buscar a Jun-mo. Y le dijo que se diera prisa y fuera a la maldición escondida porque la muerte era inminente. Jun-mo sigue siendo como este tipo que tiene que arreglar a cualquiera de sus padres e hijos. Qué terrible es ese tipo que tengo que arreglar. De repente, un tipo apagó la música y echó a todos del hotel. Y se acercó frente a Jun-mo y me dijo que lo llevaría a su escondite. Según las palabras del presidente Wu, si no escuchas, mereces ser arrestado por una batalla. Los tres estaban acurrucados juntos cuando llegó el dios de la muerte Si-Jun. El joven intentaba consolarlo, pero el director se quedó sin palabras. Jun-mo desafió a Si-Jun a venir aquí porque no creía que estuviera a punto de enfrentar la muerte. Afortunadamente, el gerente Lee se apresuró a hacer que Jun-mo escapara de Si-Jun. Pero el destino del que se mantiene en pie es comer unos cuantos puñetazos y luego acostarse en el suelo. Si-Jun vio que este tipo se quitó la camisa por un rato. Pero al menos tenía que decirle quién era su padre. El gerente Kim estaba preocupado por llevarse a Jun-mo. Sin pensar que los jóvenes del caos querían seguirlo, pero lo detuvieron. El presidente Wu estaba un poco preocupado, pero afortunadamente su hijo estaba bien. El hijo de la venganza ha sido llevado a salvo a la cueva oculta por el administrador de la aguja. Mientras tanto, en el lugar de Klin, el director Wu se preparaba para huir. Por temor a que el cuerpo de Si-Jun volviera a venir aquí. ¿Quién te ha preguntado a dónde vas? El director me pidió que volviera cuando volvía de un viaje de negocios. Dijo mientras volvía a poner sus cosas en la ropa. Si-Jun solo pidió la dirección de Jun-mo para poner una excusa. Pero Si-Jun solo le dio un día para averiguar la dirección de Jun-mo. Mientras tanto, en la casa del presidente, el gerente Cheon siguió las palabras del hijo de Gam. Y fue a buscar la grabación que había escuchado. Después de escuchar la cinta sobre la información de que la persona que manejó Si, el nuevo gerente de Cheon mira al hijo de Gam para preguntarle por qué. ¿Por qué quieres mostrarme esta cinta? Como una persona que siempre es menospreciada desde el lugar de trabajo hasta el estatus en casa. No hay nadie. El hijo de Gam preguntó. ¿No es esta una buena oportunidad para derrocar al Bonsan? Gam parecía estar planeando demostrar su fuerza. De acuerdo con el título de heredero del grupo Yul. Y Jun-mo de este lado llamó al gerente de agujas. Porque tenía curiosidad sobre la verdadera identidad de Si-Jun. El gerente Kim finalmente tuvo la oportunidad de decirle a este maldito director. A los ojos del gerente de la aguja. El varón 11 de junio es un santo. Cuando el presidente Lee y el presidente Heu estaban bajo el presidente Oh, se enfrentaron con la pandilla más grande de Busan.
Porque el presidente quiere llegar a Japón y controlar el puerto de Busan. Envió a los dos hombres a Busan, pero ya era demasiado tarde. Y la pandilla de Busan estaba frente a uno. Estalló la pelea entre los dos bandos. Pero el lado del presidente estaba abrumado en exceso. Fue entonces cuando apareció Nam Si-hoon. Una persona que era conocida como el tendón del Bonsan. Podía hacerlo todo. En ese momento, el presidente Lee y el presidente Heu se dieron cuenta de que no importaba quién fuera el oponente. No importaba cuántos nombres tuviera para Nam Si-hoon. Desde entonces, el poder del Yul y el Bonsan ha aumentado rápidamente. En ese momento, hubo rumores de que el presidente de la empresa entregaría la empresa a estas dos personas, en lugar de su hijo. A partir de ese rumor, el hijo del presidente se quedó quieto. Así que una vez le pidió al director uno que ordenara a alguien que eliminara el Bonsan y el Yul. El hijo del presidente había ido más allá del límite. Así que en la oscuridad de la noche, alguien fue arrestado durante la noche y Bonsan y Yul fueron los más sospechosos de este asesinato. Los dos fueron arrestados de inmediato para ser interrogados. Y en ese momento, Si-hoon era el sospechoso de dañar al hijo del presidente. Sin embargo, sus superiores sabían que Si-hoon no lo había hecho. En solo un día en ese momento, el presidente O fue depuesto, por lo que Lee, Yul y Heu Bonsan se convirtieron en el presidente. De ahí también ha nacido la ley de que los culpables pagarán el precio. Nam Si-hoon fue la primera víctima de ese gobierno. Sino porque era una persona meritoria. Las cabezas acababan de cortar los tendones de las piernas de Si-hoon, lo cual era considerado su fortaleza. Aunque ya había explicado que este Junmo todavía no lo creía. Me dijo no me quedaría aquí y fue a ver a un viejo amigo con su hermano vagabundo. Dígame que mi hermano fue comprado por el hijo del presidente por la persona equivocada para lidiar con eso. Estaba a punto de aconsejar a Nam Si-hoon que se calmara. Pero el hermano menor echó más leña al fuego. El presidente Lee no hará nada porque ya lo sabe. Seguía diciéndole a la gente que ignorara esto. Lo cual fue suficiente para ver que el señor Chashi no era nada para el presidente. Junmo estaba enojado y quería romper la puerta, pero no pudo. No tuvo más remedio que llamar a los carniceros que había contratado para que vinieran aquí a tratar con Si-hoon. Esta vez, estos dos tipos solo necesitan ser tratados con un tipo. Mientras tanto, el presidente de la GEU investigaba los documentos relacionado con el cilindro cuando se enteró de eso. La primera persona en descubrir el cuerpo del director de correo fue el oficial An Xiao-hun. Inmediatamente pidió que alguien viniera aquí a verlo. Fui a la aguja de goma y llamé el 11 de junio a un lugar para ver el paisaje. Es conveniente preguntar y recordar los viejos tiempos en que los dos solían trabajar juntos. Pero Si-hoon no quería hacer la pregunta directamente. Kim Yun-suk vio que su hermano ahora solo sabía cómo vengarse. Así que tuvo que darle un pedazo de papel. Dile la dirección de Junmo para que venga y se lo lleve. Pero estoy cansado y voy a dejar la empresa con él de todos modos. Pero de hecho, este era el plan de Junmo. Amenazó con manejar la aguja. Si no lo seguía, su familia definitivamente estaría en peligro. Y este hermano tendría que engañar a su hermano de esa manera. Llegué el 11 de junio al lugar indicado en el lugar. Los dos carniceros que Jun había comprado a sueldo aparecieron y se pelearon con él. Aunque estas personas son grandes, todavía no pueden luchar contra la nueva persona que perdió a su hermano. ¿Cómo se puede comparar el dolor de perder a mi hermano? Cuando Si-hoon sostuvo una bolsa de plumas, presionó a la niñera. Cuando el otro chico estaba a punto de acercarse sigilosamente a él, dejó que su hermano subiera a encontrarse con el rey de Plutón. Ahora en la carnicería de estos dos bastardos. Solo uno de ellos era el otro que también se fue al oeste con su hermano. En este momento, Junmo también llamó para preguntar si había terminado el asunto. Pero al otro lado de la línea eran solo palabras frías. Solo tienes que esperar. Él vendrá a ti. Hace 11 años, el autor que causó la muerte del hijo del presidente europeo. Inesperadamente, era un conductor masculino australiano. Fue la persona que mató al conductor australiano. ¿Porque el presidente europeo volvió a vengarse? Y el presidente de este lado está planeando con sus subalternos cómo deshacerse de Si-hoon. Además de la investigación del caso de ese año del hijo del presidente europeo, ya sea que el conductor australiano estuviera involucrado o no, el presidente Heu todavía quería otra salida para su hijo, que fue para la persona que mató a Si-hoon. En cuanto a Junmo, porque fue amenazado por Si-hoon.
Inmediatamente llamó a un amigo suyo que había venido aquí para hablar de algunos asuntos. Así que al día siguiente, 2 nombres que habían participado en el boxeo, pero fueron sancionados por dopaje en la competencia, estuvieron presentes en la casa de Junmo. Junmo dijo que este partido costó 1.000 millones de yuanes. Hacer estos 2 nombres es tan emocionante que me temo que morirá. Pero con Junmo, mejor. Cuando el gerente Kim regresó, se enteró de que Junmo había desaparecido con el mismo nombre de boxeo en el piloto australiano. Inmediatamente ordenó a la persona que fue a buscar al director del GEU de todos los hoteles para ir a la zona del río. Y era imperativo encontrarlo. Si-Jun ha estado haciendo demasiado ejercicio últimamente, así que ha encontrado a su propio médico para curarse. Un viejo amigo, Choi Byung-woo, llamó y preguntó si Si-Jun renunciaría a su trabajo para vengarse después de este incidente. Pero no esperaba que Junmo estuviera aquí con las personas que contrató. Pregúntale quién se cree que es el que se atreve a hablar de tratar conmigo. A Choi Byung-woo no le importaron mucho las palabras de Junmo y le dijo que se fuera. Inmediatamente fue golpeado en la cabeza por este loco en el acto. Al mismo tiempo, el gerente de la aguja corrió para detener a Junmo y lo agarró. No esperaba que este loco dejara caer a su mayor, lo que hizo que empezara a sorprenderse. Junmo preguntó: ¿te apresuraste aquí para preocuparte por mí o por este tipo? El gerente de la aguja inmediatamente quiso tratar con Junmo como la respuesta. Este loco, te dije que pararas, pero escucha a este tipo claramente. Porque era un tipo inútil que no le hacía nada a su alma. Mientras hablaba, la gente de Junmo alquiló cosas a la silla. Y entonces empezó a maldecir. Estás diciendo la verdad, ¿verdad? Después de hablar, Junmo continuó retirando a su gerente por traición. Es por ti que no puedo lidiar con Ji-Jun. Pero la llamada de Ji-Jun a Choi Byung-woo no ha sido desactivada. Junmo llamó y dijo que si eres bueno, ven aquí, mi amigo ha sido tratado por mí. Después de dañar a su hermano menor Ji-Jun, se detuvo y mató al resto de sus conocidos. Mirando la escena alrededor de Ji-Jun, su rostro estaba inexpresivo. Solo tomó el palo de pelota que fluía y Choi Byung-woo se lo dejó para él. Y vino a buscar a Junmo. Llegué a una obra abandonada. El presidente GEU atrapó al oficial y lo amenazó. Si no quieres terminar como las personas que fueron arrastradas aquí, luego, revele rápidamente lo que sabe sobre el caso del hombre que condujo la casa. ¿Por qué sabía de antemano que lo compensaría? Mientras tanto, en la base del Sol, el presidente había convocado a todos los grupos de cabeza descubierta para que se reunieran en un solo lugar. Estoy feliz de salir y decir que este lugar está lleno de héroes rodantes. Hoy se considera una entrevista para el próximo Bonsan. Quien lo haga bien aquí será considerado una fortuna en el futuro. Porque yo soy el heredero. Después de hablar, Junmo arrojó la bolsa de dinero que había preparado. Di a quien atrape al que viene aquí todavía intacto que venga a mí. Esa persona recibirá este dinero y será empleada en Bonsan. Cuando llegó Ji-Jun, Junmo lo envió. Rápidamente se puso los guantes y se llevó consigo su bastón. Y comenzó a entrar en la base. Al ver a los niños frente a él, Ji-Jun preguntó quién tenía miedo y se fue. Y los que no tienen miedo se quedarán y prepararán una presa para cada hombre. Al ver el Jun de mandarina frente a los chicos, comenzaron a correr hacia arriba. Pero todos los hombres estaban a un solo ritmo y se acostaron. Los golpes de Jun eran como un golpe intolerante. Una presa del equipo de seres sintientes, 2 presas envían al enemigo al extremo oeste. 3 presas son la disminución de la población. Al ver la escena, Junmo comenzó a asustarse. Y ordenó al equipo de seguridad profesional que viniera rápidamente y matara a este tipo. Ya no había necesidad de mantenerlo con vida porque era demasiado aterrador. En este momento, había un tipo grande que vino a agarrar a Ji-Jun. Cada vez que pecaba, solo obtenía el grande, pero el cerebro era cuidadoso. Así, Ji-Jun lo manejó en el acto. Se apresuró a recoger la lanza ante el miedo de los primeros muchachos. Y fue directamente al círculo interior, haciendo que Junmo comenzara a asustarse. Pídele a la persona que te contraté que lo haga. Por supuesto, está bien, pero el INSEOC quiere pedir el doble del dinero del premio. Para este caso de 2.000 millones de wons. Mientras tanto, el presidente GEU ha encontrado pruebas de que su hijo no es el que dejó caer al hermano menor de Ji-Jun. Pero alguien más tomó prestada la mano de Junmo para manejarla convenientemente. El hermano menor de Ji-Jun esa noche
Solo tenía miedo de no poder llamar a su hijo a tiempo. Porque Ji-hoon ya se estaba acercando a su hijo. Ji-hoon subió su cuerpo cansado por las escaleras paso a paso. El In-seok le dio una palmada en el hombro a Jun-mo y le dijo 2000 millones. Y entonces Tenshin-fei cayó y cayó. Los dos comenzaron a apresurarse en una pelea ya que él había hecho todo lo posible después de la última batalla. Ji-hoon fue rápidamente golpeado en una bolsa de polvo por el In-seok. El In-seok incluso se dio la vuelta y le dijo a Jun-mo que se ocupara de él. Hasta que lo golpearon en la mesa y le dieron un puñetazo. Ji-hoon aprovechó la oportunidad para cegar al In-seok con un fragmento. Y la situación finalmente se puso patas arriba. Debido a ser ciego de un lado y sufrir de dolor extremo. El In-seok fue derrotado rápidamente, dejando solo a Jun-mo atrás. Como un tipo que no solo estaba involucrado en el manejo de su hermano. Pero también los familiares a su lado también fueron tratados por este tipo. Ji-hoon se deshizo de sus extremidades hasta que fue al altar a mirar al pollo de fuego. Mientras tanto, el presidente Jeú llamó a Jun-mo para siempre, pero no pudo. Hasta que Ji-hoon volvió a llamar y dijo que yo estaba aquí. El presidente Jeú quería explicarle, pero ya era demasiado tarde. Por un malentendido no resuelto. El hijo falleció en la casa fantasma. Pero vale la pena ir a la vida porque también golpea a los amigos de Ji-hoon. Ji-hoon finalmente piensa que puede vengarse de su amado hermano. Pero en el camino de regreso, un automóvil entró corriendo desde el lado opuesto. Lo que provocó que el auto de Ji-hoon se hundiera en el río. También se ha completado el informe sobre la tarea de matar a Nam Ji-hoon. Por la noche, antes de que Ji-suk fuera abusado sexualmente, los niños se vieron obligados a no hacer nada al respecto. Hasta que apareció otro asesino, se podría decir que este era mucho más formidable y más grande que Ji-suk. Ya, también usó repetidamente su arma para apuntar a los puntos débiles de la mano de Ji-suk, produciéndole sufrir dolor e incapaz de emitir una fuerza fuerte. Como resultado, debido a que se lesionó demasiado, Ji-suk también fue enviado rápidamente al más allá. Y el oficial en ese momento acababa de presenciar accidentalmente esta escena. De vuelta en el presente, el equipo de rescate también recogió el auto de Ji-hoon. Como si estuviera en un estado medio soñador y mitad amor. Afortunadamente, hubo un hermano que lo rescató a tiempo e informó al presidente sobre esto. Sin saber qué hacer, el presidente Jeú llamó al presidente Lee para pedirle que fuera a un mostrador a hablar. El presidente Jeú dedujo que fue el Sr. Lee quien había matado a Ji-suk. Mientras hablaba, extendió un documento que demostraba que todo el dinero del caso provenía de una subsidiaria del presidente Lee. Dígale que sea el quien haya causado todo este caos constante de venganza para que pueda retirarse. Deshace de todos aquellos que se interponen en tu camino solo para dejar que el inútil hijo del fiscal se convierta en el heredero. Para terminar este caso, el presidente Jeú dijo que una de las dos personas no podía existir en paralelo. Debido a esto, el presidente Lee decidió que tomaría medidas antes de ser enfrentado. En el grupo Bonsan actual, hay una reunión a puerta cerrada y se notifica a los accionistas con anticipación. Pero los accionistas no sabían que su posición había sido expuesta. Porque la noticia había llegado a la fiscalía. La junta directiva también fue detenida rápidamente, lo que enfureció mucho al presidente. Pensando que fue el bastardo Jaon quien le hizo esto. Afortunadamente, escapó antes de que la fiscalía lo atrapara. Resultó que el hijo del presidente Lee aprovechó la oportunidad para que las dos partes estuvieran en desacuerdo. Proceda a atrapar un lado primero para quitar convenientemente el Bonsan y despejar el camino para su ascensión. Aunque el jefe del departamento de la fiscalía consideró inútil porque no pudo atrapar Bonsan. Fue apuñalado por la espalda porque la tarea original del hijo de Hyam era arrestar a su padre. Solo le preguntó al jefe del departamento, ¿no dijo que debería elegir su lado en primer lugar? Después de la degustación del Bonsan, será el turno de mi padre. Ser el jefe del departamento no puede evitar sorprenderse de que el hijo de Hyam esté dispuesto a hacer esto solo por su propio bien. En la sala de exposiciones, las pinturas del Sr. Yan se sorprendieron porque el presidente Lee de repente vino a verlo. La razón por la que el presidente Lee vino aquí fue porque pensó que podía liderar el tablero de ajedrez como dijo el Sr. Yando. Pero no lo hizo. Hace 11 años, no tenía otra opción y ahora. El presidente preguntó al Sr. Yan por qué estaba involucrado en este caso. Le da a Yan un documento relacionado con el oficial An, quien estuvo presente frente al cuerpo de Ji-sik primero. Anteriormente, el dinero del presidente había fluido al extranjero y era algo para pagar este caso. El presidente piensa que el Sr. Lee es el que está detrás de mover los hilos de todo.
Pero el Sr. Yan dijo que hay otras personas además de mí que pueden hacer esto. Alguien está en la oficina pública. El presidente piensa que una persona inútil como su hijo no puede hacer nada. Dile al Sr. Yan que lo arrastre de nuevo y te dará una paliza. Siendo un maestro de Yan debido a la burla, es cierto que las personas mayores solo creen lo que quieren creer. Ji-hoon abandonó el hospital después de recuperar la conciencia. Y su hermano menor Aebyun trajo sus cosas como Ji-hoon instruyó. Dijo que había cambiado la matrícula de su hermano para que no lo detectaran. Mientras tanto, el jefe militar no paraba de festejar porque los asesinos también habían sido tratados. Sin que él lo supiera, todos los chismes sobre Ji-hoon fueron escuchados por él desde atrás. El amigo del jefe militar se mostró reacio a retirarse. Y él no fue la excepción y se hizo a un lado. Ji-hoon pregunta quién es el asesino. Pero el director militar no lo sabe porque nadie lo contrató en este caso. Ji-hoon me amenaza con dejarte vivir solo por ese efecto. Por cierto, ¿qué pasa con los dos amigos que juegan al billar, Gango y Chun Sook? Aunque era un hombre contratado muy protector, le tenía miedo a Ji-hoon. Este tipo también fue considerado culpable de enterrar a estos dos hermanos porque cometió un error. En la casa del presidente Lee en ese momento, le preguntó a su hijo si había tenido algún contacto con alguien recientemente. Luego, la expresión del niño estaba un poco confundida. ¿Kan te prometió la posición de tu padre o el grupo Bonsan? Mi padre me decía constantemente que yo era el que sabía ocupar mi lugar. Para ser honesto, ya no entiendo lo que dice mi padre. Pero, ¿qué clase de personas a menudo ocultan su verdadera fuerza en lo profundo de sus corazones? Al día siguiente, porque no he sido capaz de decidirme durante los últimos 11 años. El presidente Lee decidió que sus manos ya habían sido sumergidas en añil. Así que siga sumergido en añil. Llevó a sus tropas a reunirse con el presidente del GU para comenzar la purga de la secta de los dos bandos. Parecía que serían capaces de coexistir. Y los dos bandos comenzaron a precipitarse y a cortarse mutuamente. Aunque el presidente GU es viejo, solía tener cabeza de oso, por lo que tenía ganas de comer. Cada uno de los subalternos del presidente tiene muy poco gusto. Lo que lleva a ser ensartado como un cerdo al ser pinchado. El presidente GU era fuerte, y volaron todo el camino hacia arriba. Y como resultado, cuando se encontró con el presidente Lee frente a él. Esta guerra también fue terminada rápidamente por el presidente Lee, quien dijo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi hijo, ¿así que lo entiendo? Antes de morir, el presidente se negó, y le tocaría a él. Después de la purga, la gente de su médico le informó que el presidente GU se había ido. Ahora solo queda un turno para que el presidente Lee espere su turno. Después de presenciar esta escena, Ji-hoon piensa que es posible que el presidente Lee quiera proteger a su hijo. Había acordado que se reuniera en privado como presidente Lee. Me alegré de que su hombre no estuviera muerto. Pero frente a él, Ji-hoon no pudo evitar sospechar que él era el que le había dado la persona para tratar con él hace algún tiempo. Al escuchar eso, el presidente Lee comenzó a hablar de alguien que probablemente no conocía. Le apodan su médico porque una vez fue arrastrado hacia atrás por el presidente. Por su relación con la policía. Fue el jefe de policía que lo interrogó. Porque a menudo ayudaba a encubrir las misiones ilegales que Lee GU había cometido en estos dos lados. Al principio, no era muy codicioso. Hasta que el presidente Wu perdió su posición ante los dos, Lee y GU se hicieron cargo. Ganaba incluso más que el presidente del paraguas. Así que se volvió codicioso de su manera de contener más riquezas. Él es el equilibrio entre el presidente Lee y GU. Porque él es el que tiene más pistas sobre la misión ilegal entre los dos. El presidente dijo que todavía estaba guardando sus alas en su corazón. Por hace 11 años. Ji-zik es un niño pequeño que ni siquiera puede pensar en matar al hijo del presidente del paraguas. Sacó la grabación que mostraba que era el costurero quien tiraba de la cuerda detrás de él. No me crees, pero también tienes que creer en este tipo de evidencia. También se ofrece a invitar a Ji-hoon para que asuma el cargo de presidente, pero él no quiere. Simplemente le dijo al presidente lo que quería hacer. Pero el presidente preguntó. En lugar de dejarte ir a buscarlo, déjame llamarlo. Así que esa misma noche, el presidente llamó al Sr. Lee para concertar una cita para que se reuniera en privado. Le hizo preguntarse por qué llegaba tan tarde. Aunque era un poco sospechoso. El Sr. Lee también fue a su auto cuando regresó y descubrió que algo andaba mal.
En algún momento después de que el presidente de GEU fue destituido, el SR Lyon Du se reunió con el director Hong para informarle sobre la adquisición de Bansan. Por cierto, presentando a nuevas personas para conocer, incluido el gerente Chillon del grupo Jian. Y más especial es la presencia del hijo del presidente Lili Jiayin, hijo. Después de que el presidente del lado GEU perdió la cabeza, SR Li, porque aconsejó a Jiayin que continuara dando su próximo paso en lugar de quedarse el borde. Pero parece que el hijo de Jiayin apunta a algo más grande que la corporación de su padre. De regreso al presente, el SR Li se dio cuenta de que había sido engañado por el presidente Li. Fue rápidamente contenido por Jiayin. Pero no estaba indefenso. Hola bastardo, pero dejó a Jiayin con su guardaespaldas. Pero este tipo no se quedó mucho tiempo, sino que solo se quedó atrás. Para averiguar quién es el SR Li, el director de llamadas Jiayin ganó. Oblígalo a buscar la licencia de correo, incluso si es un policía. Debido al manejo infructuoso del SR Li, volvió a llamar al presidente. Decir que eres tú quien lo apuñaló por la espalda no es propio de ti en absoluto. Inmediatamente, el presidente le organizó la reunión de la junta. Entonces el hijo lo detuvo y le dijo que vendría a Jiayin para reemplazar a su padre. El hijo de Jiayin dijo que no sabía por dónde empezar para sorpresa del presidente. Supongo que fue desde el momento en que conocí al SR Li. O por primera vez decidí ocupar el lugar de mi padre. El nuevo presidente se sorprendió y le preguntó al niño si sabía cómo había llegado el SR Li. El SR Du era una persona que se sentaba en un lugar donde el agua estaba hirviendo, solo para que su hijo pudiera estar en paz. Pero ahora se traicionó a sí mismo queriendo ocupar su lugar como presidente Li. Lo cual no podía entender. Simplemente porque el hijo ya no quiere ser visto como un inútil. Pero no sabía que solo parecía un juego de ajedrez. Dime que quiero la ubicación de mi padre y da una denuncia de registro y confiscación. El hijo de Jiayin dijo que haría todo esto y su padre se puso de pie y miró. El presidente no esperaba que ni siquiera su manager lo traicionara. Mientras tanto, en la comisaría del SR Li, el SR Du llamó al director general de seguridad. Se le preguntó si estaba dispuesto a pagar la deuda, pero no tuvo nada que ver con Nam Ji-hoon. En ese momento, no sabía que también estaba siendo observado por la gente de Ji-hoon. Averigüe dónde está ahora el nombre del SR Li. En cuanto a Jiayin, cuando llegó a la corporación de su padre, todos se sorprendieron. Como lo que había esperado antes era este grupo. Todos solo son leales a su padre, por lo que usó una medida fuerte. Quien se vaya de aquí hoy no tendrá cómo vivir. Jiayin hará todo lo posible para poder sentarse en los zapatos de su padre. En casa, el presidente Li también olió que estaría en peligro. Sacó el arma que había guardado durante mucho tiempo. Jiayin siguió la dirección enviada por el director militar. Al llegar al sótano donde estaba estacionado el automóvil del SR Li, el SR Du se encontró nuevamente con su capitán. Hace algún tiempo, el SR Li lo sacó a rastras para resolver el problema con Jiayin. Y esta vez, el hermano mayor de Jiayin aquí es resolverlo. Todo lo que los dos seguían enredados entre sí desde hace 11 años. A pesar de que no quería, Jiayin todavía tenía que pelear con su jefe. Aunque todavía recordaba un poco al hermano mayor, estaba un poco molesto. De hecho, la gran alegría de Jiayin solo quiere exonerarse de él. Después del final de la batalla, el gran hombre dijo que para terminar con todo, todos tendrían que morir. Después de hablar, el hermano mayor le dio a Jiayin la dirección en la que se encontraba actualmente el SR Li. Fue en la casa del presidente Li. SR Li, SR Du no vino aquí hoy para chismorrear. Más bien, es para matar al presidente porque se ha quedado sin valor. Aunque solo es una persona que ha perdurado durante los últimos 11 años. Pero el presidente tampoco dejó que todo saliera como el SR Li quería. Has cometido un gran error al tocar a mi hijo. Pero el presidente fue negligente en su vigilancia, haciendo que el SR Li se abstenga de hacer lo contrario. Entonces los dos comenzaron a forcejear. Hasta que Jiayin regresó, solo había un cadáver frío frente a él. Con la llegada de la policía, se vio envuelto en el arreglo del SR Li. Se convirtió en sospechoso del asesinato del presidente Li. Pero el SR Li no sabía que su plan estaba en esta casa. Todo lo que él mismo decía era escuchado por el propio Jiayin. Y Jiayin porque se ha quedado sin valor a los ojos del SR Li, el SR Du. También fue llevado rápidamente por la policía a un búnker para ser asesinado.
Pero estos tipos eran demasiado despectivos cuando Hyajin era una persona con un poder mucho más allá de la gente común. Los policías en el automóvil fueron rápidamente restringidos y tratados limpiamente. El último policía que estaba a punto de ejecutar a Hyajin, de repente, un automóvil se acercó y lo golpeó. El director militar apareció y preguntó por qué no estaba tan sorprendido. Pensando que este tipo también lo traicionó. No esperaba que el director le pidiera a Hyajin que lo ayudara nuevamente. Dijo que vino aquí por el nombre del SRL. Le pidió que lo limpiara. En lugar de decir la verdad. El jefe militar informó al SRL que el Hyajin había sido tratado. En ese momento, el director militar finalmente le revela a Hyajin la verdad. El policía del que sospechaba debería haber sido trasladado a otro lugar hace mucho tiempo. Pero durante los últimos 11 años, ha permanecido en el mismo lugar, sin moverse ni un poco. Solo una frase fue suficiente para que Hyajin se diera cuenta. Esa persona había estado recibiendo dinero de seguridad tanto de Duan como de Ban San durante más de una década. Hyajin preguntó: ¿por qué estás de mi lado? Pero el director militar sabía que tarde o temprano lo invitarían a tomar té. Así que optó por ponerse del lado de la persona en la que confiaba. Después de decir eso, le entregó a Hyajin un teléfono y las pertenencias personales del presidente Lee. Él se refugiará en el extranjero y el resto será tuyo. El director militar envió inmediatamente un mensaje a los subordinados de la fiscalía que realizaba un allanamiento e incautó documentos clasificados. El policía llamó de repente con una mirada severa en su rostro y le dijo a Hyajin: ¿me estás apuñalando por la espalda? El hijo de Hyajin respondió que me mintió diciendo que fue Hyajin quien lastimó a mi padre. Pero hice bien mi parte, no como fiscal. Debería buscar la verdad en lugar de perseguir la calumnia. No me preguntes por qué, pero pregúntate a ti mismo porque está mal creer en una persona que lo es. Bueno para soplar el viento como el padre Yeom. Porque siempre sabe cómo hacer que todos se enfrenten sin tirar hacia abajo. Tan pronto como terminó la llamada, apretó los dientes con enojo. Porque no había nada más amargo que ser traicionado por un niño pequeño. Simplemente tomó el teléfono e inmediatamente llamó al asesino que había sido contratado para limpiar las cosas. Pero inesperadamente, al otro lado de la línea, ese tipo estaba sentado tranquilamente junto al hijo de Hyajin. Se trataba de Kim Ho, un coreano japonés buscado por la Interpol en todo el mundo. Ahora es arrastrado por su propio padre para ser un aliado en una desconocida misión en blanco y negro. Hyajin miró a Ho con voz tranquila y negoció: te daré una identidad legal y una nueva vida en Corea. No más huir y no más mirar por encima del hombro al caminar. Ho también le pidió que me ayudara a cambio. El hijo de Hyajin dijo que solo necesito algunas personas que se manejen con cuidado. Y creo que es la persona más adecuada. Cuando regresó, Hyajin enterró la cabeza en la pila de documentos que había recogido de la corporación. Mientras buscaba, de repente descubrió un objeto extraño cuidadosamente escondido en un bolso de cuero marrón que se había desteñido. Adentro no había un cricket, sino una pistola que el hijo de Hyajin no pensó que encontraría en este momento. Hizo una pausa de unos segundos porque recordó algo aún más importante. Retrocediendo en el tiempo hasta hace unos 8 meses, cuando todo era solo una semilla en su cabeza. Era el hijo de Hyajin, el único varón de la familia, que planeaba en secreto tragarse los imperios Huin y Bansan. A diferencia de Junmo, el hijo de la familia Heu, pero su mente está llena de esponjas. Y tiene una confianza ridícula. Hyajin no se atreve a vivir una vida decorando una oficina. Se volvió hacia el hombre que era visto como un guerrero de las sombras en busca de consejo. O más bien una mano que agitó el panorama general. La sencilla razón es que toda la familia lo considera inútil como decoración para caminar. Pero la diferencia es que el hijo de Hyajin no quiere ser reconocido. Pero él quiere controlarlo. Volviendo al presente después de examinar el arma. El hijo de Hyajin se volvió hacia el carcelero Cheon y dijo: vamos, antes de hacer nada, tenemos que despedir a mi padre por un tiempo. En otro lugar, el ejército Simsun se preparaba para huir. Eligió la ruta marítima para evitar los radares y se llevó consigo el dinero acumulado. Mientras esperaba, tomó a su hermano y le dijo que saldría a ocuparse de sus propios asuntos. Y le dije que se sentara y esperara. No pasó mucho tiempo antes de que 2 extraños abrieran repentinamente la puerta del auto. No dijeron que querían limpiar la basura, pero desafortunadamente, lo que encontraron no fue una presa, sino un animal viejo con las garras intactas. Aunque Simsun Wan se ha lavado las manos y ha guardado su espada,
sigue siendo un jugador veterano que ha rodado todos los frentes. Los dos matones fueron noqueados en cuestión de minutos. ¿Crees que este tipo de basura como tú también quiere destruir el barco? Pensando que todo estaba tranquilo, se apoyó en el asiento listo para irse. Lo más sorprendente vino de la persona en la que más confiaba. Era el hermano menor que acababa de regresar. Sin previo aviso, sin dudarlo, actuó como si estuviera preparado. Detrás de esa traición estaba nada menos que el nombre de Hyun-sun. Quería silenciar a todas las personas que habían estado involucradas en su plan. En este juego de poder, Hyun-sun no permite que ningún testigo vivo abandone el tablero de ajedrez. En este momento, Ji-hun ha rastreado donde se esconde el padre de Yeon en el cuartel general de la policía. Antes de que pudiera entrar, un rostro familiar lo detuvo de repente junto al asesino que había hecho un movimiento contra Ji-seok. No hace falta decir que los dos bandos se apresuraron a luchar mientras él apretaba su filo libremente. No eres mejor que tu hermano, se ve genial pero hueco. Ji-hun entendió que fue quien manejó a su hermano esa noche. A pesar de estar envuelto en la cobardía de la vida, Ji-hun, que alguna vez fue conocido como la versión coreana de Yeon-bik, aún no se derrumbó. Al contrario, cada uno de sus golpes es como poner 10 años de asfixia. Hasta el punto en que el asesino finalmente se derrumbó y tuvo que pagar el precio de la forma en que había manejado a Ji-seok. Ahora solo quedaba un nombre, ese médico. Mientras tanto, Hyun-sun se está reuniendo con miembros senior para discutir su proyecto estratégico en vivo. Haremos todo de acuerdo a la ley. Yo era el fiscal que estaba en la luz y cuando obedecía la ley, nadie se atrevía a tocarme. Al escuchar eso, aquellos que siempre son buenos en eso también deben asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Y firmar rápidamente un compromiso de cooperación. Del lado de Ji-hun, casi se arrastró hasta el escondite del padre Yeon. Yeon, cuando lo vio venir, no dijo nada. Pero sacó su pistola y exprimió la hierba. ¿Sabes quién está planeando conmigo? Ji-hun no respondió, sacó una copia de los documentos de la familia Lai junto con una memoria USB. Yeon-du le pregunta si sabe lo que contiene. Contiene a todos los verdaderos directores de este gran drama, es Lee Hyun-sun. La persona que desató la guerra entre Jaon y Bonsan es también la que está detrás de la partida de Ji-seok. Yeon-du dijo, ¿por qué no eres el sucesor de Hyun-du? Pero créeme, esa posición es para ti. Dijo Ji-hun en lugar de rogar porque me preguntó. Sin esperar a que respondiera, Ji-hun arrojó el documento hacia él. Yeon, que estaba a punto de lanzar un contraataque, sacó un contraataque. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, fue atrapado por Ji-hun, lo que provocó que se apuñalara a sí mismo. Aunque no fue suficiente para ir al más allá, no pudo resistir. Actuó poco a poco para que este hombre pudiera sentir claramente cada segundo de su vida. Después de que todo estuvo cerrado, el cijo había caído y el enemigo había caído. Ji-hun apareció silenciosamente frente al ataúd del presidente Lee. Sin decir una palabra, simplemente se arrodilló al final de su cabeza durante mucho tiempo frente a él. Hyun-sun dijo que ni Yoe ni el médico pudieron superar el último obstáculo. Me preguntó por qué no aceptaba la invitación de su padre. La gente tuvo que perder la vida para conseguir esa silla de presidente. Y lo consideró solo una silla con una pata rota. Ji-hun detuvo su rostro y dijo que era solo por esa plaza. Y está bien que disfrutes de tu última comida porque no queda nadie detrás de ti. Al día siguiente, durante la cremación del presidente Lee, Ji-hun se alejó en silencio. Luego fue a ver a un grupo de amigas cercanas que habían dado a luz a su útero. Pronto llegarán, pero por ahora tengo una última cosa que hacer. Tomó el USB y se lo entregó a Ebyeol, en quien confiaba. Esta es toda la evidencia de Hyun-sun, pero no quiero que te vengues, pero detente aquí. De este lado, el Hyun-sun está en calma, él no está preocupado por Ji-hun. Así que acude a la Fiscalía Superior para pedir la legalización del control de dos grandes corporaciones. Son solo unos pocos trámites, y no creo que quieras que las transferencias ilegales de dinero al extranjero se arrastren a ninguna parte, ¿verdad? No había vuelta atrás, el jefe de la fiscalía solo tuvo que cerrar los ojos. Parece estar proporcionando apoyo interno para que su hermano tome fácilmente el poder en Jaon. En la gran ceremonia de firma entre las corporaciones Jaon y Bansan, Hyun-sun gritó con entusiasmo: desde hoy soy oficialmente el CEO de Jaon. Y abriremos una nueva era de cooperación con Bansan. Pero Hyun no conocía la grabación secreta que Ebyeol sostenía en secreto en su mano. Después de recibir el USB del hermano de Ji-hun, Ebyeol no se quedó quieto. Fue hasta la compañía del cementerio cuando abrió el archivo. Y tracó las imágenes del complot para lidiar con Ji-seok.
E incluso hay documentos de transferencia ilegales firmados por el propio Hyun-sun. Justo cuando Hyun-sun todavía se regodeaba con Lee celebrando su victoria. Con el jefe de la fiscalía y el fiscal general. Entonces alguien vino a informar que el fiscal Lee Hyun-sun, que acababa de sentarse en la silla de director, acusado de conspirar para manejar a la gente y manipular las finanzas para obtener poder. El gobernador dijo que la comida de hoy estaba deliciosa, pero creo que debería ir primero. El jefe del departamento también le dijo que se encargara del resto. Y no te olvides de ver las noticias esta noche. Solo Hyun se quedó mirando la pantalla con los ojos bien abiertos. Hasta que el subalterno más cercano del jefe del departamento se acercó y dijo: «Esto es realmente bueno, pensé que eras inteligente». Cuando estaba amargado, hubo un tipo que se acercó a la puerta y lo golpeó. Así que Hyun-sun inmediatamente lo dejó ir al otro mundo. El gerente Cheon corrió todo el camino hacia su cara. «Todo el personal confía en ti, y ahora tienes que sufrir esta consecuencia. Si desapareces, desaparece de esta vida». Al otro lado del edificio, el Hyun finalmente apareció como se prometió ayer. Sin dejarlo entrar en paz. Un joven que acababa de verlo salió corriendo para aburrirse de la carretera. Como resultado, se comió una puñalada limpia para que todo el grupo detrás de él solo podía ponerse de pie y no atreverse a dar medio paso. Si algún chico se atreve a subir, que baje y siga hablando. El aire era sofocante. Cuando el gerente de la guardia apareció a tiempo para llamar a los jóvenes para que se detuvieran y se fueran. Mirando al chico que acababa de ser golpeado. Pensé que era cierto que la cabeza estúpida seguía siendo la primera en hincharse. Xion se acercó a Hyun y dijo que él y yo habíamos estado juntos en esta profesión. Desde que íbamos descalzos. Así que sé cómo eres, por favor, suéltalo por una vez. Lee Jun dijo que me lo salté una vez y mi hermano estaba acostado por eso. Así que ahora no me queda nada para retroceder. No hay otra forma de que Xion lo lleve a verlo, pero lo siento. A menos de unos pasos de distancia, Xion se escabulló, pero Hyun seguía ileso. El contraataque fue tan rápido que Xion se desplomó. Hyun dijo que estaba bien, vendrá a verte pronto. Pero antes de eso, tengo una cosa que hacer. El hijo de Hyun ahora está completamente preparado para enfrentar a Hyun. Se sentó en silencio en la silla que una vez había sido un símbolo de la autoridad de su padre. El arma también estaba en el cañón. Solo esperaba a que entrara Hyun antes de poder presionar el botón de finalización. Sin embargo, Hyun no tenía prisa. Se sentó lentamente en su silla y no tenía el cuerpo más leve. Dijo lo que se sentía al sentarse en la silla después de haber probado suficiente vida. El hijo de Hyun dijo que cuando era un idiota, todo era feliz. Siempre había algo por lo que luchar, por lo que esperar. Pero cuando se instaló en la cima, se sintió vacío. Confesó que había nacido para apuñalar de una manera sin victorias. Esa sensación asfixiante de suspenso, me gustaba mucho, incluso los ojos de la gente que miraba a mi padre. Algo que era a la vez admirable y celoso. Pero estaba tan molesto y celoso que no podía soportarlo. Hyun dijo que se había equivocado. Esos ojos eran el miedo, la presión sobre los hombros de su padre. Tal vez él mismo no quiera que cargues con esta deuda de poder. El hijo de Hyun obviamente no quería escuchar las palabras que sacudieron su fe. Así que trató de pasar a otra cosa. Pero aún así no podía ocultar su curiosidad. ¿Por qué una persona que una vez había estado de inmediato sin girar la cabeza como él se atrevió a volver? Hyun admite sin rodeos toda la culpa sobre sí misma. Diciendo que fui yo quien alejó a su hermano. Así que esta vida no es bonita. Así que vamos a bloquearnos juntos. Pero el hijo de Hyun le dio una oportunidad. Pero el Hyun no tembló. Por el contrario, tomó el cuchillo para desafiar y continuó disparando. Pero con el hijo de Hyun ahora, de repente todo se volvió tan pálido como el agua de caracol. Intenta hacerse cargo de sí mismo, pero Hyun le da un doloroso golpe. Pensó que quería irse, dijo Hyun mientras manejaba al hijo de Hyun sin piedad. Así que el drama también derribó el juego de la lucha por el poder. Lo que parecía resonar con la reputación del mundo. Pero al final, solo se intercambió por un montón de ruinas y víctimas. La persona que eligió para ganar al final estaba tan aburrida que no quería suspirar. Mientras tanto, la persona que una vez se sumergió en la guerra, con la esperanza de mantener la felicidad, eligió el camino equivocado desde el primer movimiento. Ahora Hyun también puede extender su mano para seguir a su hermano al otro mundo de la visión.